No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que realizamos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y, como han sabido en capítulos anteriores, buscamos conversar con distintos referentes respecto de nuestra vida y nuestra convivencia en nuestros hogares, en nuestras ciudades y finalmente en nuestra sociedad, en el país, en el momento en que estamos pasando. Como han de saber, la producción de las ciudades tiene distintos roles que van generando esa producción de la ciudad. El sector público tiene un rol muy relevante justamente en poner las normas, en la planificación, también en el financiamiento de aquellos bienes en la ciudad que son públicos o que son sociales. Las comunidades tienen un rol también muy importante en el tejido social que le va dando vida a esa ciudad. Pero lo que es la construcción, la producción misma de las casas, de las obras, está justamente en manos del sector privado, el cual ha sido responsable justamente de la producción de estas ciudades en esa construcción de viviendas, de obras públicas y otras cosas. Es por eso que en este programa tenemos el gusto de contar hoy día con Paula Urenda, quien es la gerenta general de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que, Paula, muy bienvenida para poder tener justamente hoy día esa mirada desde el rol que le toca al sector privado en la producción de la ciudad. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Oye, Paula, lo que tratamos de hacer justamente en este programa también es poder indagar un poco en la propia historia que las personas que están en esta conversación han tenido respecto de su vida en la ciudad. Entonces, hay una pregunta que te quiero hacer. Tú te has desempeñado históricamente también en roles de decisión, de gerencia, muchas veces en medios de comunicación y hace 5 años en la Cámara Chilena de la Construcción. Yo encuentro que el tema de la construcción es fascinante, el tema de la vivienda es fascinante, pero en tu caso, o sea, ese giro de ser gerenta general de medios de comunicación a la gerencia general de un gremio, como es la Cámara Chilena de la Construcción, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles fueron lo que gatilló esa decisión? A ver, si pudiese destacar un par de cosas de por qué hice ese cambio. Yo creo que el gremio y el sector cumplía con algo que a mí me ha gustado hacer toda la vida y que de alguna manera me he acostumbrado, que es a trabajar en lugares que tengan un impacto en el país muy importante. Es una suerte, un privilegio estar en esos lugares. Pero además de eso, tenía que ver, yo diría que con la historia del gremio. El gremio me parecía muy atractivo. La historia, como nació hace más de 70 años con una vocación social muy importante, que es algo bastante único en los gremios en el mundo, con una vocación empresarial también, que también es muy único, con líderes que a mí me merecen toda mi admiración y por otro lado en un sector que yo sentía que era fundamental para Chile, para movilizar la inversión, para movilizar el crecimiento, para movilizar el empleo, para construir mejores ciudades, para mejorar la calidad de vida de las personas al final. Entonces se daba estas dos cosas, que era tanto la institución como el sector en el que actuaba, que me parecían súper atractivos. Además, ¿es la primera vez que la gerencia general, hace 5 años, está ocupada por una mujer? ¿O sí, anterior? Sí, hubo. Sí, primera vez. Entonces también eso significa un cambio probablemente en la forma. Además, tú venías de los medios de comunicación, que es toda una vinculación con el entorno, ¿verdad? Sí. Entonces hay aportes, yo creo, al mundo de la construcción que son súper relevantes de tu parte. Y la Cámara, como gremio que representa justamente la industria, le ha tocado ser actor y espectador también del momento en que la industria está viviendo. Hoy día estamos en una crisis en general de producción de vivienda, una crisis inmobiliaria, que tiene distintas razones, desde la oferta, desde la demanda. Si pudiéramos explicar un poco esta crisis que estamos viendo hoy día, su magnitud, sus causas, su actualidad, cómo describirla, ¿cómo se podría explicar para que nos puedan entender quienes nos están escuchando? A ver, yo diría que esta crisis tiene componentes bien de corto plazo y bien coyunturales que responden, por supuesto, a la pandemia, al estallido social y a todas las consecuencias económicas que ha traído.
Y en ese sentido, nuestros esfuerzos más de corto plazo estuvieron en reajustar los contratos, en poner el tema de la permisología, que hoy día está siendo una piedra de tope gigantesca para tener mayores proyectos. ¿Qué es la permisología? Porque se habla harto de la permisología, entonces... Sí, la permisología es básicamente la cantidad de permisos que tiene que sacar un proyecto de construcción, ya sea de vivienda o de infraestructura, para poder llevarse adelante. Y en el fondo el problema que tenemos hoy día, dada, yo creo, una sensación de bastante desconfianza, o sea, la desconfianza finalmente genera sobreregulación. Y hoy día el sector de la construcción está absolutamente sobreregulado. Tiene una cantidad de permisos que son una locura. Esos permisos tampoco se cumplen con los plazos. Y una vez tenido ese permiso, incluso tampoco es tan cierto que vaya a ser permanente esa licencia para operar. O sea, hoy día nos encontramos con casos con permisos de edificación válidamente emitidos que se cuestionan por A, B o C motivo, por organizaciones, por personas, y los proyectos se paralizan. Por lo tanto, es una suma de trabas a la inversión que hoy día tiene el sector muy, muy frenado. Eso es lo que se habla cuando se dice certeza jurídica, ¿verdad? Que está el permiso, pero uno no sabe si eso se va a poder regular. O sea, la permisología tiene que ver con los permisos, y además tenemos un problema de certeza jurídica que no se sabe si ese permiso va a poder ser utilizado y se va a poder llevar el proyecto a término, digamos. Y por otro lado está la crisis de la demanda. O sea, hoy día también estamos en un contexto de bajo crecimiento, de altas tasas de interés que han ido bajando, pero siguen siendo altas para los créditos hipotecarios, y de muchas incertidumbres que generan que las personas tampoco están comprando vivienda. O sea, hoy día tenemos un sobrestock de viviendas histórico de 115.000 viviendas aproximadamente, y mientras esas viviendas no se vendan, nadie va a iniciar nuevos proyectos de inversión. Entonces, el cómo destrabamos esto tiene mucho que ver con cómo el Estado hace los esfuerzos para que esta permisología y esta certeza jurídica realmente puedan promover la inversión, pero también cómo generamos un clima de confianza al interior del país, o sea, una confianza en Chile y en su potencial que permita que las personas quieran invertir y arriesgar todo su capital en comprar una vivienda. ¿Y se ven visos de poder ir saliendo, por decirlo así, de esa crisis? ¿O cuál es la proyección que hay en ese sentido? Mira, nosotros para este año creemos que va a seguir siendo un año malo, con decrecimiento en la inversión, derechamente. Vemos que hay sí visos de optimismo. El mismo proyecto de permisos sectoriales que ha impulsado el ministro Grau creemos que es una buena noticia, va bien encaminado. Sin embargo, ese proyecto, sus efectos se van a ver bien en el mediano a largo plazo. O sea, tiene que crearse una institucionalidad, hay todas unas cosas que se tienen que generar para que eso realmente se pueda llevar a la práctica. Y por lo tanto creemos, y bueno, estamos esperando que supuestamente el ministro Marcel en los próximos días va a anunciar un plan de reactivación de la construcción. Así que, pero quería aprovechar de volver a lo más estructural, porque esta crisis tiene factores coyunturales, pero tiene algo muy estructural también. Y es que desde el año 2014 la inversión viene cayendo en Chile. Desde la reforma tributaria del gobierno Michelle Bachelet, se han ido generando desincentivos a la inversión. Y eso es algo que en Chile nunca había pasado. O sea, normalmente en una década la inversión cae un año en esa década. Desde la década del 2014 ahora hemos caído 6 años. Por lo tanto, si bien podemos solucionar estas cosas coyunturales, yo creo que tenemos que cuestionarnos por qué Chile no está creciendo, por qué en Chile no se está invirtiendo, y mientras eso no pase, ni el sector de la construcción ni el resto de los sectores productivos va a poder tener mejores perspectivas. Y tú apelaste un poco también al tema de la confianza, ¿verdad? A un clima de desconfianza que se ve en todos los síntomas, o sea, síntomas muy pequeños, desde cómo uno va con el celular por la calle, digamos, hasta materias de inversión como las que mencionabas anteriormente. Y efectivamente esto está correlacionado con políticas públicas concretas, ¿cierto? Medidas pro inversión, pro crecimiento, etc. Pero también puede haber algo a nivel de convivencia que estamos teniendo hoy día, y por eso quería tocarlo con el tema de la confianza. Hay más inversión también cuando hay más futuro, por decirlo así. Hay más expectativas de futuro. Sabemos que hay un futuro que va a ser un futuro que va a permitir el crecimiento, que va a permitir que se desarrollen innovaciones, que va a permitir en el fondo mejorar también la calidad de vida. Esta es una volada mía, ¿sí, Paula? Así que puede ser que también estemos en una crisis respecto de
de ese futuro, o sea, de cuál es el futuro de Chile, tal vez no estamos tan de acuerdo como tal vez lo estuvimos antes, ¿cierto? Que había un derrotero de alguna manera más claro hacia dónde ir como país y que hoy día se está en esa búsqueda y eso hace tener la mirada un poquito más al corto plazo y por lo tanto un cierto desincentivo también a la inversión que está mirando muchas veces el largo plazo. Sí. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Yo siento que Chile tuvo un modelo de desarrollo que estaba bien consensuado de alguna manera en todos los actores políticos, civiles, etc. Y eso se ha ido perdiendo. Yo creo que nos perdimos una súper oportunidad con el proceso constitucional. Ese era, de alguna manera de pensar y de soñar juntos por un modelo de país que quisiéramos todos. Y yo creo que eso está perdido hoy día. Y no, yo particularmente, y aquí una opinión súper personal, no veo a nadie pensando en qué queremos que sea Chile hacia adelante. Queremos que sea el país más innovador de Latinoamérica, queremos resolver el déficit de vivienda, queremos tener las ciudades más amigables. Sueños, en el fondo. Siento que hemos perdido de alguna manera la capacidad de soñar y yo creo que también hemos perdido la capacidad de confiar. Y sin la colaboración entre el sector privado y el público, yo digo, esto es casi como una pareja, esto es de a dos. O sea, son problemas tan grandes, o desafíos más que llaman los problemas tan grandes, que si no los abordamos en conjunto, es súper difícil. Y para abordarlos en conjunto tenemos que tener un objetivo común. Tenemos que todos llegar a un determinado punto. Y ese punto yo siento que no está muy claro todavía, hoy día. Fíjate que, bueno, por vías pasadas me ha tocado trabajar harto con comités de vivienda. Bueno, ahora también en déficit cero. Pero una de las cosas más interesantes que se producía al trabajar, por ejemplo, con condominios sociales, etcétera, es que nada producía más cohesión entre las familias que cuando había un propósito común. O sea, más allá de instancias de conversar, ¿cierto? Más allá de instancias de escucharnos mutuamente, que era súper importante, pero lejos lo más eficaz era cuando había que organizar una estrategia para que el barrio fuera más seguro. Había que ponerse de acuerdo en pintar las fachadas de las casas, o había que trabajar como comité de vivienda en poder juntar el ahorro de todas las libretas para conseguir esa casa. Entonces, es interesante a la luz de la conversa que estamos teniendo. Probablemente del propósito común, que es ciertamente una idea de futuro, emana todo lo demás y emana, por lo tanto, la confianza y esa cohesión social que puede existir. En las ciudades se ve con mucha claridad. O sea, tenemos como esta cultura media como de los parches, ¿cierto? De la planificación así urbana. Y a veces nos falta decir, bueno, ¿cómo queremos soñar una ciudad y para dónde va a ir la demanda? ¿Cómo va a crecer la población o no? Y de qué manera se tendría que conjugar el territorio para responder a esa población y preguntarnos por esa ciudad en los próximos 10, en los próximos 20 años. Y eso nos cuesta muchísimo. Hay muchas trabas culturales e institucionales para lograrlo. Así es. Y hay ejemplos donde efectivamente este propósito común ha logrado movilizar al sector público y al privado, o sea, acordándome solamente de uno, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, digamos. La construcción de la Villa Panamericana, de todas esas viviendas, en corto plazo hizo que se movilizaran ambos actores con las mejores capacidades de cada uno para llegar a ese objetivo común. Pero yo creo que para poder plantearse esas preguntas, es súper necesario que aquí me voy a meter quizás en la pata de los caballos, pero esa es la gracia, queríamos llegar a este momento, Paula, reformar el sistema político. O sea, eso era sí algo que estuvo en la discusión en el proceso constitucional y hoy día tenemos una fragmentación política y una lógica política de corto plazo que no permite esas conversaciones. O sea, hoy día, ¿quién está pensando en las ciudades del futuro, en las que queremos? Me encantaría saberlo. Ahondemos en ese punto, Paula. ¿No? Estamos conversando con Paulo Herenda, gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción. Tú mencionas la fragmentación, ¿cierto? La reforma del sistema político como una palanca clave para propiciar justamente este desarrollo, no solamente económico, sino de las propias ciudades, ¿verdad? Y de hecho, nosotros siempre decimos que hay como 3 grandes barreras. Está la barrera temporal, que cuesta mucho pensar a 3 años plazo, a más de 3 años plazo. No hay ningún actor, en el fondo, que está haciendo ese pensamiento. La barrera sectorial, entonces obras públicas, transporte, vivienda por lados distintos, ¿verdad? No hay nadie integrando. Y la barrera como territorial, los que integran están a un nivel que es comunal muchas veces y que no alcanza a ver por lo tanto toda la complejidad, o bien regional, que es demasiado.
Entonces, pero te toca a ti estar en un rol de un gremio que también es un gremio que también es un holding en el fondo, que está en todas las regiones, y por lo tanto te toca vivir el día a día, propiciar diálogo, propiciar acuerdos entre personas del mismo gremio, pero también con actores de fuera del gremio, que uno podría decir también está fragmentado, ¿cierto? Esas conversaciones que tienes que lograr. Y sin embargo se van logrando. Entonces, en tu rol, ¿qué ves que son claves e importantes, además del sistema político, en que en Chile podemos propiciar ese espacio de escucha, de diálogo y de acuerdos, por lo tanto, en función de propósitos comunes? Sí, la lógica territorial sin duda es un desafío. Las ciudades, las regiones, todos tienen particularidades que es necesario abordar, pero por lo menos desde la experiencia en el gremio, donde tenemos efectivamente que articular una diversidad no solamente territorial, sino que sectorial también. O sea, dentro de nuestros socios hay inmobiliarias, concesionarias, constructoras, proveedores de la construcción, arquitectos, etcétera. Todos con necesidades muy distintas. Es una diversidad altísima. Es una diversidad, claro. y en tamaños de empresas también. Tenemos empresas grandes y empresas muy, muy, muy pequeñas. Entonces, finalmente lo que nosotros hemos visto que tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas de cómo lograr colaboración dentro de los comités de vivienda, tiene que ver con tener una hoja de ruta clara, que haya sido participativa, que todos se sientan parte de esa hoja de ruta, que cada uno pueda desde su lugar y desde su particularidad sentir alguna sintonía con este propósito común. Y eso es finalmente lo único que es capaz de alinear acciones. Por supuesto, cada uno va a tener sus propios planes y sus propios objetivos en forma local, pero finalmente están alineados a un propósito, a un objetivo, a una estrategia, y eso hace que finalmente la colaboración entre actores sea mucho más fácil. Hoy día... A propósito de la Semana de la Construcción, por ejemplo, pensando en la ciudad, y me voy a ir a otro tema, condición base para la ciudad que todos queremos es una ciudad segura, que hoy día está siendo claramente el problema más importante para la ciudadanía, y vemos que ahí los actores locales, los gobiernos locales tienen mucho que decir y tienen mucho que hacer, pero a veces les cuesta entre ellos mismos colaborar. Entonces, lo que nosotros queremos dentro de la Semana de la Construcción, aprovecho de pasar el aviso, en el mes de mayo, es juntar a 100 alcaldes a conversar y a trabajar sobre cómo pueden ellos diseñar estrategias para mejorar la seguridad en sus propios territorios. Entonces, creo que incentivar la colaboración ni siquiera es público-privada, es público-pública, privada-privada, con la sociedad civil, es clave, pero la única manera de hacerlo es teniendo un objetivo claro que nos guíe a todos, digamos. Bueno, yo tengo que hacer un disclaimer acá, que yo trabajo mucho con la Paula, me ha tocado trabajar en distintos momentos a raíz de Fincero, entonces también preguntarte así personalmente, porque cuando hablamos muchas veces yo me pongo en tu lugar y digo, seguramente debo ser la número 20ª persona que te está llamando por alguna cosa en particular y te toca escuchar distintos roles, y creo que tienes una habilidad de poder ir generando ese diálogo, no necesariamente de toda la gente sentada en el mismo lugar, sino que más bien de articular. Entonces, desde ese rol que me ha tocado conocer en tu persona, ¿qué consejos darías, digamos, hoy día a aquellos actores, autoridades, por ejemplo, que justamente están en nodos centrales, están en puntos centrales y les toca muchas veces articular? Y que lo más probable es que deben estar siendo tironeados en este momento por distintas líneas. Pensemos, por ejemplo, en los alcaldes que tienen que postular a elecciones ahora en un par de meses más, que están tironeados por sus propias comunidades distintas, además por el mundo empresarial, además por el gobierno central, por solamente dar un ejemplo, pero pueden haber muchos. Entonces, desde lo que te ha tocado en tu experiencia, ¿qué aconsejarías, digamos, a esas personas que están en ese rol de articulador? A ver, sin duda la capacidad de escuchar y de ponerse en el lugar del otro, de partir quizás con los temas que nos unen antes que los que nos desunen, y de ir de a poco construyendo la confianza. O sea, no pretender que en una primera reunión vamos a solucionar el gran problema o el futuro de Chile, sino que ir
volviendo a la lógica de la pareja, conociéndose, pololeando, y después tener un compromiso más de largo plazo. Entonces buscar desafíos que sean abordables, que sean comunes y que sean fáciles de abordar, cosa de poder tener logros compartidos y de poder ir generando confianza. Y después, de a poco, ir abordando quizás los desafíos más difíciles. Si nos sentamos a una mesa a abordar lo que nos desune y lo que es más complicado de hacer, seguramente no vamos a llegar en una primera instancia a ninguna solución. Así que como que podría ser algún consejo. Súper buen consejo, como ir gradualmente. Me tocó vivir en Haití un tiempo, entonces había un proverbio haitiano que decía pizzi pizzi, soissons finishly, que era palito a palito el pájaro construye su nido. Me parece un súper buen consejo, digamos, para en general todas las políticas públicas y el proceso de desarrollo de un país. Hay un tema central que ha estado en toda la conversación. Estamos conversando con Paulo Brenda, gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción, que es la construcción de confianza. Y ahí hay un concepto que a mí siempre me ha gustado mucho, que se instalaba desde programa Quiero mi barrio, y lo aplicábamos también en varias intervenciones más sociales, que es la obra de confianza, como algo que se vea tangible, concreto, que permita decir se puede, y podemos hacer algo juntos, ¿verdad? La obra de confianza es muy relevante. Esta pregunta puede ser difícil, Paula, pero si tuvieras que pensar en una obra de confianza hoy día para Chile, ¿cuál sería esa obra de confianza? Tómate tu tiempo, no hay problema, Paula. No, claro, tenemos cualquier cantidad de tiempo. ¿Cuál sería una obra de confianza? Pero qué difícil la pregunta. Me encantaría que fuera la vivienda. El que fuéramos capaces de usar el plan de emergencia habitacional como una obra de confianza, como esa obra de digamos. Como una demostración que cuando el Estado y el sector privado se ponen tras un objetivo, son capaces de lograrlo. Claramente el plan de emergencia no, y ambos lo sabemos bien, no resuelve el déficit habitacional que tenemos, pero sí es un primer paso. Y me encantaría que esa fuera una obra de confianza. Súper buena obra de confianza. El plan de emergencia habitacional que el gobierno lanzó con la meta de poder construir 260.000 viviendas. Y que efectivamente se puede lograr únicamente con espacios de colaboración entre los sectores sociales, públicos, privados. Y para ir cerrando, Paula, y dejar de torturarte con estas preguntas, hay sabemos que una casa no es una casa, ¿verdad? Una casa es claramente más que una casa. Y de hecho, en la idea de construir futuro es muy relevante. A veces cuando uno logra tener un espacio, también le permite imaginarse ese espacio hacia el futuro, entonces empezar a proyectarse de alguna manera. Por lo tanto, tal vez no es únicamente que tengamos que esperar a tener un propósito común de futuro, sino que también empezar con cosas hoy día que nos ayudan a ir construyendo ese propósito común. Entonces, construir una casa no es solamente construir una casa, sino que también es construir un futuro compartido. En esa idea, ¿qué es para ti una casa? Si una casa no es una casa, cuando tú piensas en tu casa, cuando piensas en el hogar, ¿cuáles son las emociones, los sentimientos que se te vienen rápidamente a la cabeza? Para mí mi casa es mi familia. O sea, lo primero que asocio con el concepto de mi casa es el lugar donde yo estoy con mi familia, con mis hijos. Es el lugar donde los veo crecer, donde los veo estudiar, prepararse para el futuro. Es el lugar donde lo paso bien, donde estoy con mis amigos, donde reflexiono. Finalmente es un espacio de paz, muy, muy, muy personal, muy íntimo, que nos permite desempeñarnos en la vida al final. O sea, una persona que no tiene una casa en la cual tiene este espacio de paz, claramente no puede estudiar, no puede levantarse temprano, si no puede tener un lugar donde ducharse para ir preparado a trabajar, no puede tener intimidad. O sea, finalmente es como la base de la pirámide para cualquier potencial de crecimiento personal. Entonces, estamos en un bonito desafío, ambos dos. Eso es lo que queremos para Chile. Paula, y buscando ese espacio de paz que mencionaste, ese espacio también de confianza, que se dé con que todos tengan acceso finalmente a una vivienda, una casa digna, adecuada, o como le llamemos, ¿verdad? Y
te quería agradecer por este tiempo que estuviste con nosotros, agradecerte también en tu rol de gerenta general justamente de la Cámara, por el apoyo que la Cámara también ha brindado a Déficit Cero, a la misma Radio Pauta, pero sobre todo también por el compromiso que has tenido tú, así que personalmente, y muchas gracias por esta conversación, por abrirte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, te bastaste. Listo. Chao. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.